Muy buenas a todos y a todos, un nuevo programa de Alderiques de Asturias y como ya vezu neste tiempo vamos a falar, ya lo hicimos el año pasado, vamos a falar de ciclismo. Una prueba que es súper importante y que entama este 4 suneto y el Tour de Francia y como siempre, como ya vezu, bien sea pela radio, bien sea pela televisión, acompáñanos el ciclista profesional asturiano Benjamín Oval. Benjamín, muy buenas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Falamos ya el año pasado, hicimos un especial, en antes, bueno, tuvimos falando por teléfono el Giro de Italia, llega la otra gran prueba ciclista, son los tres grandes, Giro, Tour y Vuelta, iba a decir Vuelta y Tour que cuando quieren antes otro calendario. En este caso llega un Tour de Francia, estamos viendo lo que es el percorrido general, y un Tour, según los analistas, los que conocen mucho este tema, que empiecen a asemellarse a la Vuelta a España, queremos decir con ello, quiten muchísima contrarreloj, muy poquitina y meten todo etapas como muy de llegada en alto, muy de batalla en el primer día, ¿no? Digamos como primer averamiento a lo que es este Tour 2015, ¿no? Sí, hombre, según lo vemos sobre eso, lo que tú bien dices, es un Tour un poco raro, ¿no? Un poco diferente en cuanto a que tiene muy poca crono, simplemente nada más que cuando entama Nutres el primer día, que son 17 kilómetros, y después ya una crono por equipos, que también finaliza en un puertucu. Y sí, que vemos que todos los días pues tienen, no todos los días, pero que tienen muchas etapas en las cuales el final es muy atractivo, porque, como tú bien dices, semejándose un poco a la Vuelta a España, que con algún finalín, alguna cota, un poco más, haciéndolo un poco más, quizá un poco más atractivo, digamos, para la gente y un poco televisivamente, ¿no? Entonces empezaríamos a lo que sería el tema del propio percorrido de este Tour y podemos decir, Benjamín, que entama, para contar un poco a la gente, en esa primera etapa en Utrecht, en Holanda, y es muy típico ya que se entame en otros países, ¿no? En este caso van a pasar Holanda, Bélgica y después ya métense en Francia, ¿no? Sí, estos últimos años siempre están un poco cambiándole salir. Ya cuando yo corría, un año salimos de Londres, otro año salimos de Rotterdam, como también a lo mejor el Giro, la Vuelta, también busquen salir de sitios. Un año salió de Holanda la Vuelta, bueno, sí. un poco por hacerlo más atractivo, yo creo. Y bueno, una crono saliendo de Utrecht llana completamente, de 13 kilómetros con 8, un poco toma contacto con lo demás, pero bueno, quizá no habiendo tanta crono como otros años, quizás sea no decisiva, pero bueno, va a ser una crono en la cual los líderes ya en 13 kilómetros no se va a sacar muchas diferencias, pero bueno, marcar un poco el terreno y un poco ver sensaciones de cara a ese comienzo de Tour. Estamos falando, vamos a aprovechar, estamos falando de favoritos, van a ser los típicos, el italiano Nibali, Alberto Contador, contamos en lo del Giro, además como ya amigo tuyo personal, comentábate, bueno, sí que llegué un poco en los medios de comunicación estos últimos días que, bueno, está notando, va con unos poquitinos días más de competición, dice que nota el peso del Giro, porque además tuvo que competir hasta el Caberu día, bueno, tenemos también Nairo Quintana, tenemos a Froome, y es decir, va a haber muchos gallos, como se dice en ciclismo, para este Tour de Francia, ¿no? Va a estar guapo, por lo menos, ¿no? Sí, va a estar guapo porque, digamos que al haber menos crono, quizá toda esta gente, escaladores como Quintana, Joaquín Rodríguez, tanto el francés Thibaut Pinot, que probablemente pueda ser una de las revelaciones de la Vuelta, del Giro, del Tour, perdón. Sí. Entonces, bueno, quizá haber menos crono, corredores de estos que van mal contra el crono tienen un poco más de opciones, entonces quizá un poco va a ser un Tour en el cual esos corredores tienen una oportunidad única de hacerlo bien, porque si os ponen una crono de 50 kilómetros como venía a ser, pues bueno, claro, ya pierdes mucho tiempo, claro, ¿no? Entonces, bueno, quizá es un Tour un poco para escaladores y no tanto para gente completa. Dicen incluso, Benjamín, que montaron los franceses, claro que quieren que gane un francés, que montaron un poco para estos dos corredores que fueron revelación el año pasado, ¿no? Para Pinot y el otro, ¿no? Y Warren Barguil, que se me olvidaba. Sí, bueno, quizá un poco... Que montaron un poco diciendo, oye, tenemos, ahora los franceses destaquen en esto, vamos a montarlo para ellos, claro. Sí, hombre, un poco también puede ser eso, y un poco también, bueno, quizá lo que tú dices, un poco por dar un poco el cambio al Tour, no meter tantas crones largas y... Claro. No quizá un poco que corredores como Froome
o como bien pueda ser Alberto o Nibali, en esa primera crono dejen un poco, no sentenciado el Tour, pero bueno, quizá un poco marcando muchas diferencias con los escaladores, ¿no? Claro. Entonces va a llegar todo muy apretado, si todos lleguen sanos y salvos a la montaña, que no tengan ningún percance, va a estar todo muy apretado y quizás sea de los tours más atractivos para la gente a la hora de verlo, porque hay muchos gallos y van a estar todos en muy poco tiempo. Claro, pues vamos ya, decíamos que entama ese sábado 4 de Xuneto con esa etapa. Bueno, después vienen algunas etapas y ya podemos destacar la primera, que ya la etapa 4, el 7 de Xuneto, estamos viéndola ya, la típica etapa, bueno, ya el año pasado, acuérdame, cuando hicimos el especial, que siempre ya el mismo tema, ¿no? Tramos de pavé, tenemos ahí 7 tramos, están nomaos ahí, el pavé ya, bueno, vimos, acuérdate que después cuando falemos per teléfono, siempre hacemos como la segunda parte, en este caso radio televisión, que falemos de lo que pasara en el Tour de Francia, date cuenta la que se armó ese día el pavé, el otro escapando, sí, que dice, y es peligrosísimo, tú que corriste, que dices, y es peligrosísimo. Y es una etapa muy peligrosa, muy nerviosa, la gente salía con muchos nervios desde el principio, porque no ganes el Tour ahí, pero puedes perderlo porque ya vimos el año pasado que salió un día dantesco con mucha agua, mucho frío, y con los nervios pues llegó todo roto. Nibali sacó mucha diferencia en una etapa que a priori sí para sacar diferencias, pero no como el año pasado, que quizá fueron excesivas. Entonces, bueno, no sé este año bien los tramos cómo son, pero independientemente que sean más largos o menos largos o tal, son de pavé, los nervios son los nervios. Ya sabemos que el Tour, los directores van a estar presionando por la radio y intentando que todos estén adelante, todos no cogen, claro. Y probablemente veamos lo de siempre, una etapa muy dura tanto psicológicamente como físicamente, porque va a haber mucha tensión desde el principio. Porque, Benjamín, una entruga como, digamos, como aficionado, cuando van esos tramos de pavés, por ejemplo, en el caso tuyo, que eres un gregario y que estabas ahí muy atento al líder, el problema que son carreteras estrechas, el pavé, aparte si está pingando, mollado, que patina la bici, tenéis que llevar la rueda un poquitín más deshinchada, porque supongo que es muy botoso, y es muy incómodo, y un poco eso, ¿no?, el problema que plantea eso. Sí, un poco así, como tú dices, sí. ¿No? Quizá un poco eso, y en un día muchos de cambios, ahí también tienes que llevar, o puedes salir con una bici normal y cambiar cerca, como hacen muchos líderes antes de los tramos, que cambien a una bici un poco más preparada para los tramos, como tú dices, con una presión determinada en las ruedas, porque bueno, al final hace ir mejor y que no te bote tanto la bici, que absorba mejor un poco los baches, y después sí, normalmente vienes de carreteras anchas, de carreteras muy anchas, a veces suele pegar el viento, ¿qué faes? Méteste en pueblinos, callejes, pueblinos muy estrechos, claro. Porque claro, al final tienes que coger los tramos de pavés, no dejen de ser entre campos de cultivo, que es como, digamos, como una pista, sin más, que está usada durante el año por los tractores y por los demás, ¿no? Entonces, siempre te metes en los pueblos, callejes muy rápido, muy estrecho, y pum, y entras al tramo, ¿no? Entonces, aquello ya la guerra, para colocarse antes de los trenchos, todos queremos llevar al líder lo mejor colocado posible, y eso es muy difícil. Entonces, bueno, y hay mucho desgaste por eso, porque ya 20 o 30 kilómetros antes del tramo ya van todos los equipos buscando la mejor posición, cada vez más rápido, hasta que se va a tope para entrar a los tramos. Claro, ¿no? Que entonces, pues bueno, tenemos esa etapa. Bueno, después vienen una serie de etapas así un poquitín más llanas. Bueno, destacaríamos también la etapa 8, bueno, veíamos el recorrido en antes, que van al Mur de Bretaña. Digo, por comentarlo un poquitín, en la etapa 8, el sábado 11 de Xuneto, además, bueno, siempre decimos que las grandes vueltas, evidentemente los que faen les etapes, busquen que los fines de semana, que hay más audiencia televisiva, siempre haya etapas interesantes, ¿no? Hay una que nos comentabas antes de entamar este especial, que es el Mur de Bretaña, ¿no? La Bretaña francesa, ¿no? Que es interesante, ¿no? Y dicen aquí 2 kilómetros al 6,9%, ¿no? Sí, y es duro, y quizá un poco más duro, porque al final sí, vienes ya subiendo, pero el último kilómetro y casi al 10% todo el tramo, y es interesante, y un final atractivo, no es para marcar grandes diferencias, pero sí que normalmente yo recuerdo el último año que subí yo en el Tour, ganó Evans y llegó Alberto
llegaron 4 o 5 ya de los líderes potentes adelante. Quiero decirte que va a romperse y va a haber alguna diferencia y atractivo, y un final no decisivo, pero bueno, sí para sacar unos segundos. Porque decíamos, comentámoslo siempre en todas las grandes vueltas, que estas primeras etapas con el pavé, ponerlo evidentemente a propósito, Benjamín, que va todo el mundo muy fuerte, que normalmente tanto los ciclistas, tanto el pelotón completo, hombre, no sé qué pasa, una desgracia y que caigan en el pavé 20 o una cosa de este tipo, ¿no? Y se retiren. Probablemente hay pocos retirados, entonces claro, les espadas en todo lo alto, ¿no? Ahí sí. lo peligroso, ¿no? La primera semana, claro, los primeros 7 o 8 días son los más duros, claro. Bueno, los más duros entre comillas, son claro. Quizá de los de más desgaste para los líderes y donde realmente, hasta donde puedes, pues eso, perder el Tour porque una caída tonta, o bueno, más que tonta, hay muchas caídas, claro. Normalmente esas carreteras hay buenas carreteras, pero combinan buenas carreteras con carreteras estrechas, todos los líderes se ven con opciones, con fuerza de poder ganar el Tour, todos los equipos también tan fuertes. Quizá hay la semana más dura, sobre todo, como era en mi caso, para los gregarios así un poco de que éramos así para el llano, que tal, acababa ya tanto de decir tú como duelen las piernas, ¿no? Pero también en etapas en que acabas muy dolorido de los hombros, de espalda, de brazos, de todo el día con la tensión, claro. Que tienes que ir. Sobre todo cuando en mi caso que lleves siempre a líderes que iban a ganar el Tour, claro, porque a veces claro. Pues llevar un líder que bueno que va por etapas, entonces bueno, pues estar un poco más relajado, ¿no? Un poco más, en este caso, sí, en el caso había que estar sí. siempre bien, entonces bueno, ya era una semana que para mí era de mucho desgaste. Sí, estarían todo el tiempo dándote instrucciones, berrando, sí, éramos 3 o 4 los que teníamos que estar en esas etapas y claro. Al final para nosotros ya era un desgaste duro. Yo cuando llegaba a la montaña no descansaba, pero bueno, entre comillas, sí, pero bueno, que era otra... dabas un poco el relevo a los escaladores, ¿no? A los que llevaban. Decíamos, bueno, nomemos esa etapa del sábado 11 de Xunetu, y después tenemos ya en pantalla el domingo 12 de Xunetu, esta llegada en Plumelec, que nos comenten aquí, bueno, en esta COT, 1,7 kilómetros al 6,2%, que digamos esta contrarreloj que comentabas, ¿no? de 28 kilómetros, que bueno, y una contrarreloj para lo que es el tema importante, porque cuando meten montaña ahí, porque el especialista pasa Vemos que una crono por equipos dura, y los cronos por equipos ya son duras ellos de por sí, son de mucho desgaste, tienen que estar bien entrenado, todo el equipo bien acoplado, y en este caso tienen 3 subidas, una que corona el kilómetro 15, bajen un poco, y otra que corona el kilómetro 21, y después ya hablamos de los últimos 2-3 kilómetros que llena un puerto de 6 y algo por ciento, que bueno, al final hay que llegar con 5 corredores al final para que te marquen el tiempo. Vamos, que según la veo a priori sí que va a marcar un equipo fuerte sobre otro, sí, puede marcar diferencias incluso rondando el minuto. Sí, hay que ver lo que pasa. Dais cuenta que después faen el día de descanso, siempre faen un poco tal, y después entama lo que podríamos decir la primer batalla que lle, en este caso, como veíamos en el mapa general, entamamos en Holanda, Bélgica, pásase pel norte de Francia y entramos en Pirineos. Sabes que muchas veces sabe la siente los aficionados que muchas veces Alpes después meten Pirineos, en este caso ya al revés, a la inversa, meten Pirineos primero, y el primero que nos atopamos después del día de descanso del lunes, el martes 14 de Xunetu, esa llegada a la Pierre de Saint-Martin, ese col de Sudet, bueno, que tiene muy buena pinta por lo que veo en cuanto a categoría especial. Sí, y es duro, pero destacaría de esta etapa también que justo después de un día de descanso, claro. Vienes de la primera semana muy dura, vienes después de la crono por equipos, tienes el día de descanso, y normalmente el día de descanso, al día siguiente, día de montaña, entre comillas, porque bueno, el recorrido en sí hasta el último puerto es relativamente, digamos, no es excesivamente duro, pero sí que estos días puede haber alguna sorpresa, algún líder que el primer contacto con la montaña vienes una semana de mover desarrollos muy fuertes y de estar siempre tal, y ese cambio toda la vida hay algún atascase, no es que vaya a perder el Tour, pero sí que a lo mejor vemos algún corredor de la general, esperemos que no sea ninguno de los nuestros, que pierda tiempo, así que a priori no tengo muchos grandísimos puertos, pero sí que puede ser un día que podamos igual
ver alguna sorpresina. Después, bueno, al día siguiente tenemos ya, bueno, y aquí ya meten todo Pirineos, tenemos ahí la de Cauterés, bueno, consumiendo los míticos, Aspen y Tourmalet. Bueno, esta etapa ya, el año pasado creo que ya era asemellada, ¿no? Esta etapa ya, la bomba. Sí, bueno, una etapa muy dura, pasen puertos míticos ya como el Aspen o el Tourmalet y acaban Cauterets, que no es un puerto excesivamente duro, pero ya en sí los dos anteriores va a haber mucho desgaste. Una etapa, eso, para la gente de la general. También, digamos que probablemente todos los equipos con líderes y ya un poco los cazaetapes, que bueno, de cazaetapes digamos ya de entidad, gente fuerte que pasa en la montaña, seguramente la salida va a ser ya una salida dura, buscando un poco también, ya no sé, un poco la estrategia de equipos, claro, para infiltrar a algún corredor para el final y los que van a luchar para general, ¿no? Entonces, bueno, ya sí, en el Tourmalet seguramente bajar y después subir, en el Tourmalet ya se desatará un poco la batalla. No, esta tiene buena pinta. Acordamos a la siguiente, miércoles 15 de Sunetu, pero ya que al día siguiente, el jueves 16 de Sunetu, tenemos Plató de Beil, que también tiene, como dice, manca la maera también. Sí. Va también, mira, esta digamos que puede ser un poco la etapa reina de los Pirineos, ¿no? Claro. No del Tour, pero sí de los Pirineos, ¿no? Un día ya con puertos ya muy seguidos, de más entidad, date cuenta que ya salen en el kilómetro 42, 40 y algo, ya empiezan a subir el Portaspet, sí, después ya bajan el Col de la Cor, que no hay un puerto excesivamente duro, pero hay un puerto ya largo, estás hablando de casi 20 kilómetros de subida, bajen por Delers y ya el último Plató de Beil, que hay un puerto, vamos, muy duro. Yo tuve ocasión de subirlo bastantes veces en el Tour y un puerto en el cual también, hasta que no sales un poco a los últimos kilómetros, parece que estás en una olla, mucho calor, claro. Y vamos, y un puerto largo, estamos hablando de 7-18 kilómetros, ya subes a 1800 metros, bueno, ya digamos sí, un poco... que este día y el día de donde vamos a ver ya de verdad los gallos, a ver cómo se colocan, los gallos cómo se ponen, y ya un poco tanto Quintana, Contador, Purito, bueno, quien sea, todos van a este día ya vamos a ver quizá un poco un líder ya sólido en, sí, en el Tour. Decíesme, cuando falemos del Giro de Italia, una de las cosas que se faló de Contador y que quedaba, decíaslo tú incluso en la nosa análisis de radio, decías que quedó un poquitín solo, ¿no? Les dudes ahora y saber, Contador va a llegar con un poquitín más de días de competición y si el equipo va a poder aguantar, porque claro, los otros van a llegar con toda la artillería. Bueno, coméntase mucho el tema de Movistar, que lleven a Alejandro Valverde con Nairo Quintana, que puede ser, quiero decirte, que Alejandro parece ser que va a ir para la vuelta, o por lo menos esa es la intención, que Nairo, por lo menos en las declaraciones, ya que va por el Tour a 100%, ¿eh? Sí, yo casi daría a Nairo como, bueno, para mi favorito número y Alberto, pero después de Alberto casi lo daría como el corredor más peligroso en este Tour, porque, bueno, pero yo creo que hay un Tour muy a la medida de él, muy poca crono, lo que habíamos hablado en un principio, y la montaña sobre todo muy concentrada la última semana, un corredor que preparó el Tour en exclusiva, y bueno, quizá Alberto en el Giro, como pude hablar con él, no va mucho, quizá un poco tuvo un pelín más de desgaste de lo que él contaba, claro, los últimos días, con esas últimas etapas en las cuales, bueno, quizá muchas veces llevó un gran equipo, pero quizá en momentos determinados y hubiese faltado un compañero cuando quedaban 15 o 20 corredores o 10 para hacer un poco tipo Landa con Aru, ¿no? Tener un sí, ya no a lo mejor al nivel de Landa, que estuvo rayando, pero bueno, cercano, que tuviese ahí quitando 4 o 5 corredores como hacía en su día Chechu, Acevedo, corredores que te quedaban ahí sí, un poco tal, ¿no? Quizá en este Tour yo creo que lo va a tener, probablemente va a llevar a Majka, que el año pasado ya rayó a un buen nivel en el Tour, y yo creo que ahora en el Tour de Suiza tuvo muy adelante y vemos que la forma de él va creciendo, y Majka yo creo que puede ser el corredor clave, que pueda estar con él en esos últimos 7, 8 kilómetros, un puerto 10, o digamos en la parte final, mucho, que parece que no, pero tienes un mal momento y que te hay un compañero marcándote un ritmo, vale mucho, y en determinado momento ponerlo a tirar por cualquier cosa, que no que tú seas el que tienes que facelo todo, ¿no? Que facelo todo, ¿no? Sobre todo eso. Pero bueno, yo creo que el equipo del Tour no va a tener nada que ver con el equipo del Giro, que fue un gran equipo, que hicieron muy buen trabajo en todas las etapas, pero quizá un poco en los finales
fallaron un poco. Sí, pero quedaba un poquitín, sí, daba un poco de que quedaba él un poquitín solo. Bueno, después al día siguiente, bueno, van a Rodé, que decíesnos en la etapa 13, la del viernes 17 de Sunetu, la de Rodé, que hay una etapa que llegue un poco pestosa, como se dice, ¿no? Porque tiene así como... Sí, la anterior a esta, la que sí, la anterior a esta, Rodé, sí. Y una etapa, y es lo que llaman el macizo central, sí. Tiene una salida, pero ahí esa zona siempre es muy pestosa, como sube, decimos baja, nosotros, sube, baja, sí. hace mucho calor, bueno, el Tour en general, pero hay zonas que parece que el calor que lo sientes más, ¿no? Sí, que parece que carreteras este es un poco que desfae un poco el asfalto, sí. Y hay etapas que no son, digas tú que va tal, pero tiene mucho desgaste a la hora para los corredores, ¿no? Sí. Y después tenemos eso, al día siguiente decíamos, fin de semana, ya lo típico que ponemos y tal, sábado 18 de Sunetu tenemos esta que acaba en Mende, que estamos viendo ya en la pantalla, también, bueno, curiosina, ¿no? Sí, bueno, así, está ahí un poco, digamos, etapa para los cazaetapas, como decimos, sí, ¿no? Son etapas de fuga. Normalmente, yo recuerdo el último año que llegamos ahí, que ganó Marco Serrano, que estaba en el Liberty, que llegamos ahí y llegó una fuga, ¿no? Una escapada. Yo pienso que aquí va a ser igual, ¿no? Aquí un día ideal para corredores que lleven tiempo ya perdido y corredores fuertes y que puedan disputar la etapa, y después ya sí, veremos la lucha un poco de los de la general atrás, porque Mende y cortín pero duro, tienen 3 kilómetros o por ahí al 10%, que bueno, y un puerto en el que si no tienes un buen día dejes ahí unos cuantos segundos, una minutada, ¿no? Sí, no decisivo, pero bueno, hay que estar atento. Sí, después ya nada, lleguen al día siguiente, el domingo 19 de Sunetu, lleguen a Valence, y después ya tendríamos la del lunes 20 de Sunetu, que ya está de Gap, que tiene así una serie de subidas y tal, bueno, interesante, y queremos pararnos miércoles 22 de Sunetu, estamos ya verándonos a lo que son los Alpes, y tenemos esta, la que acaba en Pralup, que tenemos en pantalla, esta que decimos a las 7, un puerto de primera categoría, el col de Dalos, lo de... Hombre, hay una etapa, según se ve, dura, no y excesivamente, digamos, una etapa de alta montaña de tal, pero bueno, y una etapa ya con 5 puertos, acaba en Pralup, puerto de segunda, que no es, digamos, un grandísimo puerto, pero bueno, el paso anterior por Col de Ayos ya va a seleccionar mucho la carrera, no va a ser una etapa decisiva, yo lo mismo, quizá un poco lo mismo, me decanto por una escapada, sí. Y los de la general, salvo sorpresa, creo que no se van a mover mucho, un día pasable para esperar un poco lo que bien, que es realmente duro. Sí, lo que vamos a analizar ya, que después al día siguiente ya tenemos una etapa ya con el col de Glandón, bueno, interesante y tal, y después hay una que queremos analizar contigo, verámonos ya la parte casi final del Tour, el viernes 24 de Sunetu, la que acaba en Tussier, que bueno, que tenemos ahí la Croix de Fer, bueno, esta tiene también muy buena pinta, ¿no? Que es una etapa que ahí sí que los de la general va a intentar, por lo menos el que esté un poco atrasado de lo que perdieron los Pirineos, va a intentar dar un poquitín de gasolina, ¿no? Estoy muy duro, conozco casi todos los puertos, quizá el primero creo que lo subí también, los otros todos, corta, una etapa corta. Claro, Vuelta a España. 138 kilómetros, ¿qué pasa cuando yo corta? Rápida, claro. Va a ser una etapa rápida desde el principio, también porque ya salen subiendo, date cuenta que salir y empezar a subir. Claro. Suelen ser días durísimos, de salida a un puerto ya, tienes que salir muy concentrado, con un buen calentamiento, el equipo siempre muy adelante, y son días malos para el equipo, para el líder y para el equipo, porque una salida fuerte puede dejarte medio equipo trastocado ya de salidas y hay muchos ataques, ¿no? Bueno, y después ya el Col de Glandón el Glandón, y después ir Corones hasta llegar a la Croix de Fer, durísimo, largo, sí, de lo típico de los Alpes, mucho desgaste, bajar, Col de Molar, no es excesivamente largo, pero es duro, una bajada muy rápida, porque date cuenta que desde el kilómetro 54 casi no hay recuperación, y coronar Croix de Fer, bajar, Col de Molar, subir, baixar, sí. Bajes a Saint Jean de Muriel y automáticamente gires a la izquierda, claro. Y subes la Tusserie, que hay un puerto ya no hay un horse category, pero bueno, hay un puerto de primera, claro. Hay una estación de esquí, tiene una parte muy dura, eso sí que es verdad, tiene una carretera muy buena, muy ancha, bien asfaltada,
Pero bueno, una etapa ya... Sí, está digamos, curioso. ya, No, como digo yo, van a pegarse porque el que te para atrás... Y sobre todo lo que corre, destaco, corta que... Claro, que eso es importantísimo. Eso, las etapas estos cortes suelen ser de mucho... Vamos, de no un parar. No es lo mismo que veas aquí 233 kilómetros. Claro, que dice así, te vamos a tomarlo. Bueno, son claro, 233 kilómetros. Que 138, que vamos, y una etapa, vamos, para vamos a tope a dar y sí. No, y sobre todo lo que decíamos, que en estas alturas del Tour, que estamos rematando el Tour, la siente el que, por ejemplo, imagínate que dio mal los Pirineos y que lleve 2 minutos, voy a decir, oye, aquí voy de ellos a muerte, claro. Aparte de eso, y bueno, y también un poco que lleve final de Tour y hay que ver cómo están los esfuerzos, pero bueno, en un Tour todas las etapas se va... Claro que se va. Y después, bueno, tenemos al día siguiente, fin de semana, sábado 25 de Xuneto, l'Alpe d'Huez. Con el Galibier, bueno, está ya casi... Sí, no sé con cuál quedarme de los dos. Sí, sin comentarios, ¿no? Quizá está ahí muy dura, pero quizá para mí ya más dura la anterior. Pero bueno, más que nada está, bueno, no sé, estas son 110 kilómetros también. No, son 2 etapas que no sé cuál quedarme, son esos muy duros. Date cuenta que bajen un poco y ya nada, el kilómetro 13, esta yo creo que no igual, pero bueno, porque no caemos en Alpe d'Huez, pero bueno, un año hicimos igual, salimos y creo que de Modán también, sí. Y todo picando para abajo, una carretera ancha, muy ancha, pues así, calentando tal. Sales muy rápido, porque en bajada, llegas a señal de Muriel, giras a la izquierda y empiezas a subir el Telegraph, que nada, el Telegraph Corones lo bajes un poco a Valois y ya empiezas a subir el Galibier, ¿no? Que es un puerto, vamos, y es durísimo, sobre todo también porque date cuenta que lleguen a 2.645 metros, ya estás al final de Tour y bueno, la respiración... Sí, estamos hablando, perdona, Benjamín, estamos hablando de la penúltima etapa, claro, o sea, hay que echarlo todo, porque al día siguiente echarlo todo. Sí. Los campos... Y ya bajen, y eso sí, tienen mucho tiempo de recuperación, entre comillas, no y como quizá la etapa que vimos anterior, que, sí, es verdad. Que lleva muy seria, ¿no? Ahí date cuenta que desde el kilómetro 49 hasta el kilómetro 95, todo, salvo algún repechín, y todo bajada hasta Bordeaux-Sans, que ahí empieza Alpe d'Huez, que bueno, poco que decir de Alpe d'Huez, ¿no? Y en Mítico, muy duro, todos recordáis las 20 y pico curves que tienen, típica semilla que se tiene buena carretera, un principio muy duro, pero un puerto también que bueno, todo lo que, si ya no tenemos un líder sólido y lleguen un poco todos, digamos, ahí apretados, que creo que no, viendo el Tour que va a ser, una etapa para disfrutar, pero bueno, si hay tiempo, pues unos a guardar el primer puesto, otros que no quiero perder el segundo, otro que tal, bueno. No, estamos hablando de la penúltima. Puede ser una etapa de conservar o una etapa de cada uno que me quede así, que no pierdo más, o un zafarrancho como vimos en el Giro este año. Sí, para lo de Aru y lo de... Que pueda ser, pues etapas cortes puede pasar y bueno, que veamos algo de crisis a lo mejor hasta del líder, nunca se sabe. Como pasó este año en el Giro, eso con Mikel Landa y Aru, la penúltima etapa, bueno, en este caso la estructura, la cadarma del Tour y Semillá, porque al día siguiente, bueno, ya, 2026 de Xuneto, remata Campos Elíseos, bueno, típico, homenaje al ganador y tal, que va a ser lo mismo que en Milán este año con Contador y tal, que lo que decíamos, que van a intentar eso, esa última etapa, echarlo todo, ¿no? Y muchos conservar lo que tienen, ¿no? El líder, claro, el líder no quiere perderlo, lo que sea. El líder aguantar el día y hombre, salvo que esté muy fuerte y pueda sacar más tiempo, y si no, aguantar, y el que está... Hombre, si al final lleguen muy apretados los 3 primeros, pues bueno, sí que podemos ver ataques, pero bueno, yo calculo que ya la última etapa en Alpe d'Huez, ya yo creo que en un Tour que lleguen va a haber diferencias, yo creo que ya no van a llegar ahí con segundos, pero bueno, si lleguen mejor para nosotros, para verlo. Más emocionante, más guapo. Más emocionante, pero para ellos va a ser duro si lleguen apretados. Para rematar ya este análisis del Tour y dándoles mazón de gracias, que como siempre atiendes Alderiques de Asturias, llamámonos Alderiques de Asturias, somos televisión 100% asturiano y asturiana. Tenemos 2 asturianos ahí, Samuel Sánchez y Dani Navarro. Bueno, Samuel dice que tiene que va a sofitar, va a ayudar al americano que tiene como líder del BMC. Dani va un poco, bueno, a buscar, según las declaraciones de alguna etapa. ¿Cómo están los asturianos? ¿Qué vemos de los asturianos? Bueno, yo sé más por Samu, que tengo bastante relación con él. Con Dani hace tiempo que no hablo, pero bueno, me imagino que sí que estará fuerte, aunque el hombre tuvo un principio de año bastante malo, con un par de caídas duras que lo dejaron un poco tocado y que no pudo rendir al nivel que él tiene, pero ya vimos ahora en Dauphiné que
está recuperando el nivel que tiene, estuvo concentrado en altitud, sigue concentrado, pienso que hay un corredor que seguramente, lo que tú bien dices, va a buscar un cazaetapes, va a tener muchas oportunidades si realmente está fuerte para por lo menos disputarles y tener una opción de ganar una etapa que tiene la suficiente capacidad y condición y demás para conseguir una etapa del Tour. Y después Samu, lo mismo, Samu ya, como dice, ya soy Máster 40 casi. Sí. No, Samu... ¿Qué tiene? 37 parece, ¿no? Sí, 37, va a ser 38. Lo vi el otro día, sí, 37. Va a ser 38. Máster 40, como comentabas el otro día en la radio. 38, sí. No, pero bueno, que ya hay un corredor que ya está en una fase un poco de trabajar para los demás, tiene mucha experiencia, fue un líder muy fuerte de los equipos en los que estuvo, de Euskaltel y demás, ahora en BMC, pero ya hay un corredor con mucha experiencia, que ya lo valoren mucho los equipos y va a hacer un trabajo para Van Garderen, que digamos, y un corredor que antes no hablemos de él, pero que puede estar muy adelante en este Tour. Y bueno, Samu va a trabajar para él, ser el hombre, digamos, de confianza, porque yo creo que puede estar en las etapas de montaña muy cerca de él, cuando haya 20, 25 corredores, yo pienso que va a estar ahí todos los días, porque hablo con él y que está fuerte, que se siente bien. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver un Samu, otra faceta, la de gregario, que de demás, y bueno, pienso que está con muchas ganas. Bueno, pues eso oye lo guapo. Vamos a estar soyertes, bueno, comentamos a la xente a que siga este Tour de Francia. Si te parece, Benjamín, para rematar, falemos a lo largo lo que son les etapes, los que van a ser los protagonistas. ¿Qué te parece si hacemos una especie de quiniela? ¿Cómo piensas que va a rematar? Aunque sé que es difícil, porque como pasó el año pasado, como pasó a Nairo en la Vuelta a España, cae en una contrarreloj y después queda eliminado, pero ¿qué quiniela podríamos hacer de los que son favoritos? Los típicos, podemos decir, Nibali, Contador, Nairo, Quintana... Sí, bueno, Froome. Eso sí. Vamos a hacer una quiniela. Yo los tres primeros, yo quedaría primero a Contador, segundo a Quintana y tercero a Joaquín Rodríguez. Sí, o sea, bueno, si además todo equipos españoles, bueno, aunque son españoles, porque bueno, yo pienso que Joaquín, a pesar de que, bueno, es un corredor veterano, ya tiene 36 años, pienso que puede estar ahí, y yo pienso que está preparando este Tour con mucho mimo y puede hacerlo bien. El equipo de Katusha va a estar muy fuerte. Y bueno, Alberto, porque ya Alberto yo considero de que, aparte de que puede ganar este Tour, puede ganarlo. Y bueno, y Quintana, porque para mí va a ser el corredor que va a dar mucho espectáculo en el Tour, ¿no? No meto a Froome y a Aníbal porque hay uno atrás, pero bueno, Froome no lo veo como estaba, ¿no? O sea, a lo mejor engaña y domina el Tour, ¿no? Y Nibali lo mismo, tampoco acabamos de ver un Nibali como el que vimos tal, pero también te digo que igual llega y fue como el año pasado, ¿no? Que domina el Tour de cabo a rabo, pero bueno, la aproximación al Tour que hizo en preparación no indica que vaya a ser que esté muy fuerte. Sin embargo, bueno, a ver cómo pasa, pero bueno, vamos a quedarnos con eso. Contador, Quintana, Joaquín. Pues a ver si Contador tiene fuerza, y aparte como hace tuyo, corriste con él y todo eso, pues bueno, y una persona que bueno, siempre presta que gane y todo eso. Pues más nada, Benjamín, muchísimas gracias como siempre por analizarlo. Lo que vamos a hacer es cuando remate, pues vamos a hacerlo pela radio, el analiza, a ver lo que sucede. Y sí comentamos en la siguiente, que te has oírte, bueno, todos los años hacemos esto, que también vamos a intentar hacer el de la Vuelta a España, que bueno, tenemos percorrido y puede ser interesante, pero bueno, todos los veranos y pero guapo esto el Tour de Francia, a ver si presta muchísimo, el Giro ya también prestó mucho. Pues más nada, gracias por estar ahí, un nuevo programa de Riques de Asturias, en este caso hablamos del Tour de Francia, tar soyertes a estas fechas que vos aportemos, con Benjamín Noval, que damos les gracias, Benjamín, por estar con nos, y un comentarista de Yusu que corriste con muchos de los que están ahí, a ver lo que sucede, tar soyertes a nuestra programación, y esperemos que vos prestara este especial de Tour de Francia. Un saludo. Aportó la televisión por la que tabes naguanto. Alderiques de Asturias.